pues qué bueno que vinieron a pesar de la lluvia. Eso les va a garantizar, si quieren, un sacrificio para ganarse un poquito el cielo, ¿verdad? Porque están muy mal, ¿eh? Entonces, con estos sacrificios, por lo menos un escaloncito, ¿no? Qué bueno que vinieron, porque estamos en el marco de los 500 años de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Le decía aquí a mi amigo, ¿cuándo fue? El lunes pasado, estuve ahí con su familia y le estábamos platicando un poquito de esto, de que ya está a 12 años, este 12 de diciembre son 12 años para los 500 años de las apariciones, ¿eh? Todos los que están aquí los veo muy jóvenes y seguramente van a llegar. Su servidor, pues, desde el cielo, ¿verdad? Yo veo muy joven, señora, por favor, no empoca con esas ganas, muy joven. Y entonces es muy interesante que ustedes estén dentro del marco de los últimos 12 años o los antecedentes años, 12 antecedentes años para los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y con esto me recuerda algo muy interesante a mi manera de ver. Ella se aparece en el año 1500, venga, 31, muy bien, 1531. Sus primeros 100 años de festejo, estamos hablando de 1631. ¿Sabes cómo fue? Los primeros 100 años de las apariciones, el aniversario. ¿Alguien sabe cómo fue? 1631 sería. ¿Cómo estábamos? ¿Se acuerda alguien? Ni siquiera del instituto. Yo estaba diciendo, bueno, por lo menos que brille la estrella, pero veo que estamos en penumbras. 1631, ¿te acuerdas o no? Sí, es la colonia, pero ¿en qué momento estaba viviendo México? Algo bien fuerte, por eso lo pregunto. Bien fuerte, ¿eh? ¿La inundación? Bien, yo sabía que por ahí en el disco no iba a salir, ¿verdad? La gran inundación. Se inunda la Ciudad de México, te estoy hablando de 2,5 metros de agua durante más de 4 años. O sea, estuvo fuerte, y eso comenzó en 1629 y termina hasta 1634. O sea, que sus primeros 100 años, 1631, se la pasó en la Catedral de México, porque la trajeron de donde estaba, en la Basílica, hasta la Ciudad de México para pedirle que bajaran las aguas. Entonces se la pasó en un momento muy complicado para su celebración, ¿no te parece? 1631. ¿Qué pasó en 1731, 200 años? 1731, ¿qué pasó? A ver, venga, Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. ¿Dónde se encontraba la Virgen de Guadalupe? ¿O qué iba a pasar en 1731? ¿Compraste el libro? Sí. Qué bueno para enseñárselos. Miren, este es el libro que les estoy hablando. Quadripartita Terrarum Orbe, 500 años de evangelización. Este es el que están presentando ahorita, que como les decía ya, ahí vienen. Entonces, este es el que se presentó y como ven, es de la SEM, aquí está la SEM, pero también aquí, casi no se ve, pero aquí está la UNAM, el sello de la UNAM está aquí. Entonces, este es el libro, vale la pena, yo digo, vale la pena. Yo ya tengo uno, no lo compré, me lo regalaron, porque yo participé. ¿Dónde está? ¿Quién es? Muy bien, bienvenidos. Y entonces, 1731, ¿cómo se celebró? Nada más les recuerdo que en 1736 fue la Gran Peste. La Gran Peste le cayó a Lorenzo Boturini cuando va viniendo acá. 36 es la Gran Peste y toda la mortandad. ¿Qué manera de celebrar? Es interesante que en el primer siglo, 1631, de ahí que viene todo esto de la inundación, ellos se ven decididos a tenerle misa y oficio, y por eso se hace todo en 1666, pero surge de todo lo que fue la inundación, de eso surge, que decíamos, ¿qué fechas? 1629, 1634, por eso sus primeros 100 años se la pasó en el agua, ¿verdad? Bueno, no, tampoco estoy exagerando, inundaba, ella no. Luego, en 1731 se la pasa con la peste,
Ojo, de ahí surge el pretender, ahora sí vamos a conseguir la misa y el oficio, y otra vez se vuelve a hacer toda una investigación y se logra la famosa misa y oficio en 1754. Pero en mucho impulsa esta peste. ¿Por qué? Porque tanto libró la Virgen de Guadalupe de la inundación como libró a la Ciudad de México de la peste. ¿Me explicó? Qué interesante, ¿eh? 1731, pues se la pasó entre la peste y demás. 1831, ¿qué pasó? En 1831, ¿cómo se la pasó? En 1831, pues tenemos la reforma y todo ese asunto, todo el problema no después de la independencia de México, que tú sabes que se logra todo eso en 1821, sí, que inició Hidalgo con ella, con la Virgen de Guadalupe, te recordarás. Pues la terminó Iturbide con la Virgen de Guadalupe, porque la gran, ¿cómo podría decir?, el homenaje tan grande que le daban a una persona importante era el gran honor de llevar la Virgen de Guadalupe, era un premio, la Virgen de Guadalupe, con Iturbide. Sí sabes que después lo mataron, a Iturbide. Bueno, estamos en esa problemática en 1831. ¿Y cómo se la pasó en 1931? Tú sí sabes. En persecución religiosa. ¿Por qué? Porque si bien la gran persecución, la persecución cristera fue entre 1926 y 1929, para nadie es secreto que la persecución comenzó mucho antes. Con Carranza ya nos traían, pero ¿qué te puedo decir? ¿No? Tremendo. Y no terminó en el 29, en el 29 se dice que vamos a firmar un arreglo, los arreglos. Nunca hubo arreglos. Hubo el aviso que iba a haber arreglos. Y por eso bajan la guardia todos los cabecillas cristeros y por eso el gobierno mata a todos los cabecillas en ese entonces. Todavía en 1940 todavía tienen miedo de todo lo que pudiera provocarse con el gobierno. Así que ¿cómo se la pasó en 1931? Perseguida. Padre, usted nos está diciendo que vamos a celebrar los 500 años. ¿Cómo nos va? Pues para que vayan agarrando fuerza y esperanza, ¿eh? Pero a mí me pareció sumamente interesante esto que te estoy diciendo, esos momentos álgidos, ¿verdad?, en México, porque les voy a presentar precisamente esa parte de la persecución, esa parte de 1900, comenzando pues prácticamente todos estos años de Carranza y demás, como te estoy diciendo, del 17, ya había una persecución muy fuerte en contra de la Iglesia Católica. Te recuerdo que para esos entonces los presidentes venían del norte, estaba muy metido todo el protestantismo, la masonería, todo este tipo de cosas que ahorita no me voy a meter tanto, sino algunos de los aspectos de la guerra cristera, que es lo que me interesa ahora, más o menos, que ustedes por lo menos se lleven algunas imágenes y algunos pensamientos en este orden. Yo los invito para que vayan al Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Estamos abordando eso en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Es en Quintana, la calle de Quintana. La calle Quintana es la que sube al estacionamiento del Panteón del Tepeyac, o sea que es subir el cerro del Tepeyac por fuera, digamos. Se llama la calle de Quintana, sube del Tepeyac, cuando empiezan a ver cadáveres ya se pasaron, son tres casas antes, 26 bis. Algunos de los hermanos que están aquí saben ir allá, y ahí tenemos libros y todo eso, pero sobre todo que estamos viendo el diplomado que precisamente casi corresponde a esto que estamos viendo en los años de 1800, y nos estamos dando cuenta cómo en 1826, 30, estos años 1800,
100 años después se va a dar toda la cuestión de la persecución, pero la raíz de todo el problema con los masones, protestantes, gobiernos, reformas, todo eso se está viendo desde 1800. Los que me siguen en el instituto, y es bueno que se vayan, porque no solamente estamos viendo la cuestión de la Virgen de Guadalupe, sino México, estamos viendo muchas cosas de México y la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Ahorita les voy a dar alguna de esas. Miren, en 1910, ¿saben los que están ahí en la foto? Aunque no saben las letras, porque estaban en las letras, pero qué bueno que no se ven las letras para que así ni siquiera. Pero ¿saben quiénes son? Los caballeros de Colón. Esos son los caballeros de Colón. En 1910, celebrando la independencia, ¿no? En 1910, celebrando, todavía con Don Porfirio. Entonces, ellos toman la Virgen de Guadalupe, como ves, miren, como estandarte, casi. Aquí están como se usaban los gorros, miren. Ahí te va otra foto. Ahí están los caballeros de Colón, como se usaban estos. Yo me acuerdo que yo de chiquito, bien chiquito, tendría como 14 años. Chiquitito. Yo iba a la Catedral de México y los veía. Yo no sabía quiénes eran. Y yo decía, estos ingleses se perdieron de camino. O sea, estos, ¿no? Se perdieron porque tienen esta cuestión así muy inglesa, ¿no? Muy americana. Ahora ya los cambiaron, ¿verdad? Algunos hasta ya se frustraron porque pues, era lo que les atraía. Yo creo, las plumas. Pero bueno. Bueno, ellos fueron corridos del país en esos años. Para que lo sepas, en el año de la independencia. Fíjate, en 1910, Inmaculado Corazón de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho. Porque poquito después viene algo en contra de la Iglesia Católica y por supuesto que todas estas advocaciones como Guadalupe, y aquí se está también subrayando otra advocación hermosa que es el Sagrado Corazón, tanto de María, Inmaculado Corazón de María, como el Sagrado Corazón de Jesús. Lo introduce esta devoción los jesuitas en todo el mundo. Y en México, curiosamente, no sé si te ha tocado esas medallas que traen la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón. O sea, esa vocación doble pegó todavía hasta la fecha. Hay escapularios que siempre traen la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón. ¿Qué tiene que ver el Sagrado Corazón y la Virgen de Guadalupe? Aquí hasta lo juntaron. ¿Qué tiene que ver? Venga, es una pregunta, no lo voy a contestar yo, digo. ¿Qué tiene que ver qué es el Sagrado Corazón? El amor, pues claro, hija, así de fácil y de sencillo. El amor. El Sagrado Corazón es el amor más sagrado, más puro, el amor más auténtico, sin ningún tipo de interés. Y ese amor, ese Sagrado Corazón, el Inmaculado Corazón de María, es también exactamente participación del corazón sagrado de Jesús. Es el amor puro, sin ningún interés. Es el amor que se da, que se entrega sin ningún interés. El amor pleno y total. Ese amor que todos estamos buscando al final de cuentas. Ese amor que es la tierra prometida, ese amor que hasta los indígenas, cuando caminan, lo dije hoy en la mañana en la homilía, hasta los indígenas tienen esa peregrinación para ir a la tierra prometida. ¿Tierra prometida a los indígenas? Claro que sí, había una tierra prometida para ellos y hacían esta peregrinación, vinieron del norte hasta encontrar ¿qué les hacía la señal de que era su tierra prometida? En sus mitos, en sus leyendas, ¿cuál era? El águila devorando la serpiente en un nopal, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con el amor? Porque te recuerdo que para los indígenas el águila significa el sol. Es el ave que más alto llega, hasta el sol. Es más, el águila para los indígenas en su mentalidad era quien llevaba los corazones y la sangre de las víctimas en sacrificios humanos para que se sostuviera el sol, para que continuara el sol, porque si continúa el sol, continúa mi vida. O sea, al final de cuentas, ¿qué estoy buscando? Mi vida, estar bien, tener ciclo, el ciclo del universo. Y entonces ellos decían, paraba en un nopal, sí, devorando una serpiente. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? En la mentalidad indígena, estamos en la mentalidad indígena, no evangelización, no católica, en la mentalidad indígena antes de la llegada del Evangelio a nuestras tierras. ¿Qué era lo que estaban persiguiendo los indígenas?
según ellos, cómo se iba a mantener el universo, sino con la cuestión vital. Lo que para mí, si se detiene, me muero. ¿Qué son? Corazón y la sangre, ¿verdad? Entonces hay que ofrecer corazón y sangre. ¿Y el cactus qué tiene que ver? Los frutos, la tuna roja, ¿a quién crees que simbolizan? A los corazones. Y la serpiente que está devorando significa el líquido precioso. Entonces, en otras palabras, está sintetizando la vida misma al sol. La serpiente, la sangre, los corazones, las tunas, está ahí el águila, y entonces se vuelve hasta nuestro escudo. Es el mito, sí, es un mito, no, es un mito, es una leyenda, sí, tenemos claridad en eso, pero dentro del mito se están proyectando los indígenas en el sentido de lo que están buscando es la vida, y la vida sagrada, porque todo eso llevaba a la vida sagrada. Y eso, están muertos de miedo, porque si se detiene el sol, esto se acabó. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo llega la Virgen de Guadalupe? Por eso me gusta mucho esta imagen. ¿Cómo llega la Virgen de Guadalupe y hace una perfecta inculturación del Evangelio? Es decir, toma lo bueno y verdadero. Es decir, tú quieres la vida como todo ser humano, tomo ese anhelo de vida, dice la Virgen de Guadalupe, y lo coloco en quien es la verdad, el camino y la vida, que es Jesucristo nuestro Señor, que es su corazón. En otras palabras, no es tu corazón lo que alimenta a los dioses, es el corazón del Hijo lo que te alimenta a ti. ¿Me expliqué? O sea que al final de cuentas el máximo sacrificio que los indígenas, tú sabes, en los sacrificios humanos que ellos realizaban para sacar el corazón y la sangre, supuestamente para alimentar todo el universo, llega la Virgen de Guadalupe y les rompe todo ese esquema, en el sentido de que sí, lo vital es el corazón y la sangre, tienes toda la razón, pero no es tu corazón, no es tu sangre, es el de mi Hijo. Padre, ¿Jesucristo estuvo en un sacrificio humano? Sí. ¿Y sabes quién lo presenció? Ella. ¿Por qué? No me digas que no sabes que María estuvo delante de la cruz de su Hijo, donde fue sacrificado. Entonces estamos hablando de la cruz de Jesús, entregando Él, porque nadie le quita la vida. Él entrega su corazón, su sangre, su cuerpo, todo su ser. ¿Y eso cómo lo traduzco? ¿Cómo lo celebro? ¿En qué sacramento lo celebro? En la Eucaristía, por eso vine contigo. En la Eucaristía. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué nos está presentando? Bueno, nos estaba porque ya... Ahí está. ¿Qué nos está presentando ahí María? Sino el máximo amor, y eso lo tenemos en la Eucaristía. Es el cuerpo, la sangre, el corazón de Jesús hecho cuerpo, ¿verdad? Porque lo transforma el cuerpo, el pan en su cuerpo, de su sangre el vino, ¿te acuerdas? Y entonces es lo que nos alimenta. Ese anhelo de vida que tú tienes, el seguir vivo, seguir bien, lo tienes en Jesús. ¿Me explicó? Sí. Y gracias al amor de ella. ¿Por qué tiene que ver ella? ¿Por qué tiene que ver? Pues ella fue la que dijo, sí, hágase en mí según tu palabra, ¿no es cierto? ¿Qué tal si hubiera dicho no? ¿Verdad que en esta historia de salvación? Así que ese sí es brutal, es tremendo, es hermoso, es lo máximo. Si no hubiera sido el sí de María, no tendríamos esta historia de salvación. Porque fíjate, como fue con amor, a la fuerza ni los zapatos entran. ¿A poco no los casados? No porque estén a la fuerza, sino todo lo contrario. Me estoy refiriendo a todo lo contrario, ¿verdad? Se tiene que hacer con libertad, si no hay amor. La libertad nos lleva al amor, el amor a la libertad. En otras palabras, Dios la eligió, sí. Dios la protegió, sí. Dios la cuidó, sí. Pero quien tenía que decir ese sí era ella. ¿Me expliqué? Y como hoy en la mañana lo vimos en la misa, si no se acuerdan es porque no fueron. Pero
hoy lo dijimos en la misa, ¿no? Dios nos elige así, mucho gusto, pero quien tiene que decidir con toda nuestra libertad, porque si no, no hay amor, ¿no es cierto? ¿Me ibas a decir algo? ¿Viniste a misa? Ah, bueno. Padre, dice que la naturaleza estaba esperando este momento porque... Eso se llama anhelo de vida. El anhelo de vida. Te voy a decir un ejemplo, me vas a entender muy bien. Un ejemplo, nada más. Ya he dicho este ejemplo, pero me parece tan bueno que bruto, no se me hubiera ocurrido otro. Es un ejemplo. El terremoto de hace 2 años. El terremoto, ¿se acuerdan? ¿No vieron videos? Sí. Hasta gente que nunca ha ido a misa y no tiene la menor idea de cómo orar, hasta ellos decían, ay Diosito mío, ¿no es cierto? Y hay mamacita, y hay nanita, y hay no sé qué, y a veces se persinaban que no sabía si eras católico o era árabe, porque no sabía ni por dónde, ¿no? Ese miedo, ese susto que te da un terremoto, y que ahí empiezas el anhelo de vida, pues quiero seguir vivo, y dónde me escondo, y dónde me agarro, y dónde me corro, ¿me explicó? Ese anhelo de vida en el terremoto, eso es lo que toma Santa María de Guadalupe, el anhelo de vida, y te lo da ¿con quién? Con aquel que es el dueño de la vida, que es Jesucristo nuestro Señor, y eso se llama Eucaristía. ¿Me explicó? Ella toma lo bueno y verdadero, no toma el terremoto, no toma lo malo, no toma el terremoto, toma el anhelo de vida que ahí se dio tan intensamente. Vamos a suponer, otro ejemplo. ¿No escuchaste que en el año 2000 se iba a terminar el mundo? ¿Lo escuchaste, no? Que en el 2000 ya, ¿no? ¿Sabes cómo estaban las iglesias? ¿Sabes cómo estaban las confesiones? ¿Sí me explicó? Porque hay mamacita, ¿verdad? Ya, ahora sí. Eso es lo que toma la Virgen, el anhelo de vida. No toma el miedo, no toma el terremoto, no toma lo malo, toma que tú quieres seguir vivo. Y eso los indígenas también lo manifestaban, buscando esa tierra prometida. ¿Me expliqué? En donde hacer ese templo, etcétera, etcétera. Por eso lo que estamos viendo es el anhelo de vida, pero ella nos está dando su corazón inmaculado, que al final de cuentas, el aliento, vamos a llamarle así, de ese corazón inmaculado. ¿De dónde viene ese aliento sino de Dios? Como criatura de Dios, elegida, pero gracias a su sí, puede tener este corazón para ti. ¿Me expliqué? Tenemos. Fidel González es un español, amigo mío, doctor en historia de la iglesia. Él junto conmigo participamos en todo lo que fue el proceso para la canonización de San Juan Diego. Él se dedicó después ya, como era su trabajo, dentro de la comisión, dentro de la congregación para la causa de los santos. Entonces él tuvo que ver muy de cerca a todos aquellos candidatos a los altares de la guerra cristera, de los cristeros. Entonces él analizó profundamente cada una de las biografías, cada uno de los santos, y esto lo dice él. Nos hallamos ante el lenguaje y las mismas categorías de los hombres en la enciclopedia ilustrada racionalista o de los tiempos de la Revolución Francesa, raíces de la persecución anticristiana, y se encuentra por toda la ideología del matiz ilustrado liberal en su vértice típicamente masónica. Tiene vagos sueños reformistas, utópicamente socializantes en calles y sus sucesores. Entonces, al final de cuentas, nos encontramos con algo que ya en Francia se había dado muy fuerte. Te recordarás de la Revolución Francesa, por ejemplo. La Revolución Francesa, ¿cuándo fue? 1789, muy bien. Y entonces estamos hablando de 100 años al final, no sé, cuéntenle, échenle cuentas, ¿no? Estamos hablando ahorita de 1920 y tantos, 24, etcétera, etcétera. Para la secta, este es Jan Meyer. ¿Te acuerdas que Jan Meyer escribió el libro de la cristiada, 3 tomos? Y dice él, aquel lastre de males desembocó en México en la persecución violenta y la guerra, dice Jan Meyer, bajo el reinado de los liberales masones. Aquí están las fechas, 1859-1900, es lo más fuerte.
la Iglesia había efectuado una evangelización desarrollando los movimientos en acción social dentro del espíritu de León XIII. Este fue un momento verdaderamente terrible porque fue en 1921 y esto nosotros aquí tenemos el testimonio con este crucifijo doblado, ¿verdad? El 14 de noviembre de 1921 se da este bombazo queriendo destruir precisamente a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué a ella? ¿Por qué los masones y toda esta persecución hacia los católicos? ¿Por qué no destruir la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, la del Carmen? O sea, ¿por qué no destruir otra imagen? ¿Por qué destruir de esa manera a la Virgen de Guadalupe? Porque está viva. Nos da la identidad, nos da la unidad. Cualquiera que sea la vocación muy hermosa, muy bonita de cada estado, llega a la Virgen de Guadalupe. Pasa lo mismo ahorita en todos los países de América Latina. En Perú es Nuestra Señora de las Mercedes. Y cuando se hacen congresos guadalupanos, aquellos se llenan, son 6,000 peruanos. El arzobispo de Piura, Perú, tiene que decir, es la misma Nuestra Señora de las Mercedes. Es la guadalupana quien cuando viene para Perú se va cambiando la ropa y se la va vistiendo de blanco, ¿no? O sea, tiene que hacerle algo para que entiendan los peruanos que es la misma, pero llega la Virgen de Guadalupe, mijos, y yo soy testigo de eso. Así que la fuerza, la identidad, la unidad, la gran potencia católica que une es la Virgen y seguirá siendo la Virgen de Guadalupe, no hay duda de eso. Por eso fue claro que el gobierno dice, tenemos que destruirla, y entonces manda a este soldado Carpio para que la destruya. ¿Sabes cómo pretendió él destruirla? ¿Sabes cómo pretendió? En un gran ramo de flores, es que no puede ser, en un gran ramo de flores metió la dinamita. ¿Para qué? Para poderse acercar lo más que se pudiera a la imagen. Pero te das cuenta, está usando lo mismo que ella usó para su verdad, como señala el obispo, las flores. Ahora resulta que este señor lo usa para acercarse y destruirla. Dime si no. ¡Pum! Truena el bombazo. Se rompen todos los vidrios, casi a 1 kilómetro a la redonda. El altar ahorita lo van a ver, el crucifijo todo doblado. Y a ella, Juan Diego, por cierto, véanlo, de fabricación de inicios del siglo XVIII, y lo más importante lo que tiene arriba, verdadero retrato del siervo de Dios. Juan Diego, quiere decir que en el siglo XVIII ya estaban candidateando a los altares a Juan Diego, ¿ok? Eso es lo más importante. Ese Juan Diego es el discutido Juan Diego, que si las barbas, que si no las barbas, que no sé qué, no sé cuánto, ¿ok? Ese estuvo en el altar, gracias. Y la Virgen de Guadalupe, intacta. Casi la Virgen le dice, ni aguantas nada. Casi, Bueno, pues que esto ahorita se me ocurre, porque esta imagen no aguanta ni los humos. La Virgen de Guadalupe aguanta hasta el bombazo que la querían destruir, y ahí está la Virgen de Guadalupe, ya está el crucifijo doblado para que tengas todo el testimonio. Bueno, esto fue el 14 de noviembre del año ya lo dije, 1921. ¡Ah, caray! Estamos ya cerca de la guerra fuerte, ¿verdad? ¿Qué año fue? El 24, 26, el 26 al 29. Estamos cerca, Estamos cerca. Por cierto, un paréntesis, a este señor Lucio Carpio, cuando yo estaba dando una novena de Guadalupe en la ciudad de Dallas, en la ciudad que está arriba de Dallas, no me recuerdo ahorita el nombre, me contó el sacerdote, que era carmelita, que él cuando había sido seminarista, habían buscado, pero urgentemente, un sacerdote, porque había alguien de México que estaba a punto de morir, estaba que no podía más, ¿no? Entonces un amigo de este sacerdote que me lo estaba contando, seminarista también, dijo, yo voy, porque no hay ningún sacerdote.
y menos en ese entonces que hablar español y eso, ¿no? Yo voy, siquiera rezamos juntos, yo no le puedo dar la absolución. No importa, véngase usted, y ahí va, ¿no? Y resulta que el que estaba muy mal, que estaba angustiadísimo, era el que había puesto la bomba. ¿Cómo ves? Se quería confesar y le dijo: no soy sacerdote, no te puedo confesar. No importa, lo que te tengo que decir es que quise despedazar a mi madre. Yo fui el que puso la bomba y yo sé de qué fuerza era esa bomba. Bueno, sí me explico por qué no le pasó nada, pero yo fui el que quiso despedazar. Mira, todavía me pongo mal. Híjole, estuvo fuerte. Y tal vez murió sin absolución. Escuchaba, pero ahí nada más te lo dejo. Él fue. Mira, aquí están algunas imágenes. No sé si ves el crucifijo aquí doblado. ¿Lo ves? Lo empezaron a recoger, empezaron a recoger el altar y les dijeron: vamos a tomar la foto, ¿cómo está? ¿No? Fue después la foto. Mira, el Cristo. Ahí están los feligreses, mira, ahí estás tú. Mira qué interesante. Mira, aquí está. Dice: luego que terminó la ceremonia, los señores capitulares se retiraron a la sacristía y tras ellos iba él, o sea, Carpio. Apenas se encontró frente al altar de Santana cuando se escuchó una terrible detonación, al grado que se figuró que se había desplomado la basílica. ¿Cómo sería? Estamos hablando de la antigua basílica. O venido abajo las bóvedas. ¿Cómo sería el trancazo? Inmediatamente regresó al presbiterio y vio una nube blanca a la altura del cuadro de la Santísima Virgen que ascendía, dándose luego cabal cuenta que la sagrada imagen y el cristal que la cubre estaban ilesos. Corrieron la cortina para cubrir el cuadro. Pues ya que, o sea, la cortina, ¿qué le va a hacer? O sea, pues ya solita se... ¿Y ahora qué le pasa a esto? Ahí está, mira. Este día, el 18 de noviembre de 1921, este día es declarado por la Iglesia como Día de Luto Nacional por el ataque dinamitero contra la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se realiza una concurrida manifestación de protesta. ¡Ay, qué viene en este año, mijos! ¿Qué viene en este año? Que ahí está el punto, pues. Fíjate, en 1924... el Congreso de la Nación se confirma el 12 de diciembre como fiesta nacional en el Congreso Guadalupano. Esta es la Catedral de México. Mira, la Virgen de Guadalupe del Congreso Guadalupano. Padre, ¿esa Virgen se conserva en algún lado? Sí, en la catedral. Vayan a la catedral, en la entrada. Sí, exactamente. Ustedes entran como para ver al Santísimo, ¿no? Ustedes entran. Y hagan de cuenta que los corren, entonces van hacia la salida y allá la ven, está la Virgen, sí, o sea, está ahí, que además, no sé si sabías, Jimmy, que además la tenían enrollada en una bodega, la imagen. Cuando la descubren, lógicamente la pusieron, pero a lo que voy es esto: más el diablo ¿no? Porque se hace un congreso mariano. Esto, mi hijo, mi hija, para que te entiendas bien, La fuerza de María. No cometas la tontería, por no decir la estupidez, de pensar que entre el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María hay un agarrón de celos y de... No, esas son tus maneras, tus proyecciones, ¿verdad? En el amor no hay divisiones, no hay celos, no hay envidias, no hay pleitos. No, al contrario, sabemos perfectamente, y lo sabe María, todo amor, ¿de dónde surge como fuente sino de Dios? ¿Me explico? Y la manifestación que está haciendo María, al final de cuentas, es de Dios. Y por eso le dice a Juan Diego, fíjate qué interesante, le dice: ya escuchaste, hijo mío menor, mi socoyotito, ya escuchaste mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. ¿Me expliqué? Fíjate cómo lo dice la Biblia, analízalo. Ya escuchaste mi aliento. Perdón,
Dios, cuando creó al hombre, lo tomó de lodo y le dio su aliento. Al decir así la Virgen de Guadalupe, mi aliento es mi espíritu. Y ese espíritu, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Dios. Entonces está hablando de la fuente Dios. Y cuando le dice mi palabra, ahí estoy yo. O sea, es mi aliento, mi palabra. ¿Me explico? Está juntando las dos. Ya escuchaste. Bueno, después te pongo el honor. O a ver qué hacemos, Flanders, a ver qué hacemos. Pero quiero que entre hasta tu corazón lo maravilloso que es la Virgen de Guadalupe. Es la fuerza misma de Dios. Padre, ya le está diciendo a la Virgen de Guadalupe que es Dios. No me entendiste entonces. La fuente de su amor es Dios. Pero está su libertad, claro, en ese sí. Hágase en mí según tu palabra. Tan fuerte es que cuando Jesús le dice, mujer, no ha llegado mi hora, a ti y a mí, ¿qué? ¿No es cierto? La Virgen lloró, se entristeció, se peleó. Hagan todo lo que Él. Casi nada más le faltó una coma y decir, aquí tu madre soy yo. O sea, digo, quita eso porque me van a linchar. ¿Me explico? Pero quiero que entiendas que la portadora neta, la portadora clara, la portadora fuerte del amor de Dios es ella. ¿Me expliqué? Por eso cuando haces un congreso mariano, pues te pones a temblar. El demonio se pone a temblar. No sé si tú también, porque quién sabe cómo está la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza de María es la fuerza misma de Dios, pero hecha, ahora sí que una de nosotros, porque María es criatura como tú y como yo. Pero tienes razón, una gran diferencia. Ella es inmaculada en su concepción. Tú y yo lo dejamos así, porque mientras más viejos somos, no podemos echar pedradas, ¿verdad? El que tire la primera piedra, ya sabes, ¿no? Mejor nos vamos ya pianito. Ahí está la cosa. Y mira, aquí, pues claro, más fuerte le toca este asunto, y mira, entra toda la cuestión de la guerra cristera. Entre 1926 y 1929 muchos católicos se levantaron con protestas populares que fueron ahogadas en sangre. La gente católica estaba cansada de verse burlada y vilipendiada con una cadena de violencia sin fin. Había agotado todos los recursos para hacerse escuchar y respetar. ¿Este señor quién es? Ahí está, de Guadalajara, y mis respetos, es un tipazo. Ese señor es santo, ese señor es santo, ese señor es santo, ese señor sí es santo, ese señor. Mira, aquí están algunas imágenes de esa guerra cristera, de cómo se metieron profundamente. Yo estuve en el Archivo Secreto Vaticano, que ahora cambió su nombre, Archivo Apostólico Vaticano, en donde tienen esa parte de la guerra cristera y en donde fue espantoso, hijos, cuando fue la última misa en 1926, no había más sacramentos porque se cerraban todos los templos. Entonces se querían casar, querían bautizarse, querían hacer algún sacramento. Señores, el último día, basta, se cierra todo. En la Catedral de México fue aquello una cosa espantosa, porque todo el mundo quería bendición, absolución, etcétera. Se acabó, o sea, fue una cosa terrible, terrible lo que se vivió. El padre, esto me gusta mucho como testimonio, mira, el padre Luis Baptist Sáenz y los señores Manuel Morales, Salvador Lara y David Roldán fueron asesinados el 15 de agosto. Fíjate nada más qué fecha la Asunción de María. Fíjate nada más qué fecha les tocó. La Asunción de María. ¿Cómo sabes tú, Mica? Me da tanto gusto. Te está inspirando ella, ¿verdad? El señor cura que está, les dijo: lo único que les ruego, se lo dice al pelotón, es que perdonen la vida de Manuel Morales, que es en atención a los 3 niños pequeños que tiene de familia. Mis respetos para este sacerdote, lástima que se vea nada más la mitad.
El sacerdote le dice: perdonen la vida, mátenme a mí, pero él es un padre de familia, tiene 3 niños. Y fíjate lo que dice este señor, fíjate: yo ofrezco mi vida, dice el padre, por él, una víctima, estoy dispuesto a hacerlo. Vio que no se le hacía caso, pues, y se despidió de él diciéndole: hasta el cielo, Manuel. Y luego le contesta Manuel: deje que me fusile, señor cura, yo muero, pero Dios no muere. Él velará por mi esposa y mis hijitos. Cuando ves enferma a una mamá y dice: padre, rece por mí, tengo cáncer, porque tengo niños chiquitos, no quiero morir, ¿quién se va a quedar con ellos? Pues es obvio, ¿no? Es obvio. Y este señor dice: Dios no muere, Él velará por mi esposa y por mis hijitos. No, cada testimonio, hijos, híjole. Y mira en qué acababan varios, ¿no? Terrible estuvo la persecución. La Virgen de Guadalupe, ¿no? Por supuesto. Son algunas imágenes. Ya se acabó. Espérenme tantito, déjenme nada más pasarle algunas imágenes. El Papa Pío XI dice: el Papa que defendió los derechos de los católicos y mandó su carta sobre la persecución de la Iglesia en México, ofreciendo oraciones y ánimos. Ahí están los Vargas, esos son los Vargas, los hermanos Vargas, aquí en vida y aquí muertos. Una anécdota de ellos: el ejército los va a atrapar, está persiguiendo a Anacleto González. Anacleto González se metió a la casa de los Vargas. Los atrapan, fueron 3 Vargas, los llevan a la comisaría, sueltan al que para ellos les pareció el más pequeño, no lo era, pero les pareció el más jovencito, y los soltaron, y a los otros los fusilaron, a Anacleto y a estos 2 Vargas. Cuando regresó el que parecía más joven de los Vargas ante su mamá, ¿sabes lo que dijo la mamá de los Vargas? Ay, mi hijo, voy a rezarle mucho más a Dios porque se ve que no te quieren para mártir. En vez de decir: qué bueno que te salvaste, no, algo así, ¿no? Ay, mi hijo, voy a rezar porque se ve que te falta. O sea, es algo... Hijos, estas son nuestras raíces. Esto es el anhelo de vida de ellos, va más allá de su propia vida. A ver si lo entendemos. El anhelo de vida va más allá de su propia vida, porque saben y están seguros, y esa es su fe, de que tienen la vida eterna en la gloria. ¿Qué dice el niño? ¿Qué dice el niño? ¿Mejor tiempo para ganarse el cielo? No hay, ¿no es cierto? Es lo mismo. Algunas imágenes. Ese es Anacleto. Este es Anacleto cuando lo fusilaron, y aquí con sus hijitos también, su esposa, su viuda. Ese es Anacleto. Este es Magallanes, que es el mártir que, gracias al milagro que se comprueba que él hace, todos los demás mártires van al cielo. Bueno, no, se les reconoce como santos, más bien, lo dije mal. El padre José Isabel Flores, no parece padre, pero es que se disfrazaban, se tenían que disfrazar por la situación, ¿verdad? Y dice: el 18 de junio de 1927, cuando iba a celebrar misa, lo aprendieron, lo torturaron, intentaron ahorcarlo, posteriormente trataron de fusilarlo, pero no dieron al centro, con tremenda crueldad finalmente lo degollaron. Oye, un balazo y basta, no, todo lo que sufrieron incluso para matarlos, o sea, en la muerte. Fíjate el padre Rodrigo Aguilar. Los soldados lo llevaron a la plaza del pueblo para ahorcarlo de un enorme árbol de mango que le precedía. El sacerdote bendijo la cuerda, la besó, perdonó a todos y regaló un rosario a uno de los soldados ejecutores. Uno de los soldados le dijo altaneramente: ¿quién vive? Luego añadieron que si gritaba "viva el sumo gobierno", no lo ahorcaban. El padre Rodrigo contestó con fuerza: Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. ¿Cómo la ves?
Y todavía más, todavía más. Tiraron con fuerza la soga y el sacerdote quedó colgando en el aire. Lo bajaron de nuevo y se repitió el mismo interrogatorio y el sacerdote repitió con toda la fuerza que le quedaba lo mismo: Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Por tercera vez se repitió la escena y por tercera vez el sacerdote, arrastrando la lengua y agonizante, repitió con toda su alma: Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Lo levantaron con rabia y en ese momento expiró. Hijo. ¿Sigo? Porque está re fuerte, ¿no? Sí está re fuerte. Ah, tú sabes quién es. El padre Pro, Miguel Agustín Pro, con el rosario en la mano. Aquí. Miguel Agustín Pro. No necesita palabras esto. Y el que le dan de tiro de gracia. Hagan favor. Este es su hermano, Humberto. Yo estuve en el archivo que se llama De la Bola, allá en Parque Lira. Vayan, es un archivo pequeñito, pero tiene toda la serie fotográfica de cuando sale el papá de Miguel y Humberto Agustín Pro, cuando iban a ser fusilados. El señor se parecía, haz de cuenta, Porfirio Díaz, con sus bigototes, ya anciano, etc. Y es como fotografías, como un cine. El papá, de una sola pieza, viendo hacia enfrente cómo mataban a su hija, a sus hijos, nunca bajó la mirada, nunca lloró, simplemente veía a sus hijos como los asesinaban. Era algo, qué gente, esa es tu gente. Esa es tu gente, porque Miguel Agustín Pro es de aquí, de la ciudad, y hay muchos de Jalisco, y hay muchos de Michoacán, y de Chihuahua, etc. Pues al final de cuentas es nuestra raza, amigos, de donde sea, ¿verdad? El historiador Jan Meyer dice: la Iglesia no escogió la guerra, pues el Vaticano nunca consideró a Calles como a un Nerón, o si lo hizo, nunca olvidó que era también César y que era preciso negociar. La guerra fue una sorpresa para el Estado, para la Iglesia, y una buena sorpresa para ciertos jóvenes militantes católicos que desde entonces soñaron con tomar el poder por la fuerza. Mire, este sacerdote lo agarraron en misa, por celebrar la misa. Quizás ahora no tenemos este tipo de persecución violenta directa, pero de que hay persecución, hijo, mija, te callas la boca, no digas que la vida humana comienza desde el vientre de su madre. Cállate la boca, Esa es la persecución. Cuidado si hablas en público sobre la vida humana desde el vientre de su madre. Cuidado, que defiendas la vida de los niños desde el vientre de su madre. Cuidado. Pero mira, tú vete con María de Guadalupe. ¿Por qué, padre? Porque es una mujer embarazada y en su inmaculado vientre trae a Jesús. Ella es el estandarte de la patrona de la vida. Ella. Me acuerdo que cuando yo estaba en Austria, vi a una señora que estaba rezando su rosario. La Virgen de Guadalupe hacía una imagen grandota que tenía atrás de ella, solita ella, en el hospital, en la puerta del hospital donde hacían abortos, ¿no? Y entonces yo le iba como señor José Luis Guerrero, me acuerdo. Eso es en Austria, en Viena. Y entonces le di, sin más, me salió. Fui, yo que iba a pensar, ¿sabrá mi idioma, no sabrá mi idioma? No me puse a pensar eso. Simplemente se lo dije, se lo traté de decir de la mejor manera, en inglés, lo que sea. Le dije: la felicito. Qué forma de estar aquí rezando usted solita el rosario a favor de la vida. ¿Sabes qué dijo? Solita. La Madre de Dios me está acompañando. Perdón. O sea, así dijo. Mira, los templos como cuarteles. Este es el que organizó, el general que organizó a todos los cristeros, ¿verdad? Y por los que así. Lo voy a poner más rápido porque quiero llegar al niño. No, estuvo terrible. Padre, ya quité eso ya es historia. Híjole, hijos, si no vemos toda esta memoria, cometemos el mismo error.
Mira de niño, mira esto, no puede ser. O sea, no puede ser. Mira en todos los postes. No, la cosa estaba. Y estas niñas, híjole. Este es el obispo que ayudó muchísimo, Jiménez. Y aquí está el niño. Aquí está Joselito. Aquí cuando lo llevan en el tormento de haberle quitado las plantas de los pies, hasta su tumba prácticamente. Por eso lo representan así. Y aquí tenemos en la basílica un relicario. El padre Toribio Romo, que ha tenido se ha exaltado muchísimo, muy bien, gracias a Dios, en Estados Unidos. Él es así como el santo patrono de los migrantes. Sí se aparece y todo eso, ¿verdad? Dice, un agrarista grita, este es el cura, mátenlo. Al grito despertaron al padre y su hermana y él contestó asustado, sí soy, pero no me maten. No le dejaron decir más y dispararon contra él. Con pasos vacilantes y chorreando sangre se dirigió hacia la puerta de la habitación, pero una nueva descarga lo derribó. Su hermana María lo tomó en sus brazos y le gritó al oído, valor, padre Toribio. No le dice valor mi hermano, sino valor, padre Toribio. Jesús misericordioso, recíbelo. Viva Cristo Rey. El padre Toribio le dirigió una mirada con sus oídos claros y murió. Está bien fuerte. Está bien fuerte. Viva Cristo Rey. Viva la Virgen de Guadalupe. Les agradezco mucho que hayan venido. Qué bueno que siquiera un poquitito de esta historia que es nuestra, que esperemos en Dios no se repita nunca, pero que también nos ayude y nos mueve a decir, tenemos una historia, una raíz, un testimonio que nos tiene que fortalecer nuestra fe. El anhelo de vida que tanto buscamos es María de Guadalupe, quien nos enseña que es Jesús. Gracias. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!